Hola, hola queridos jóvenes, la más cordial de las bienvenidas a ustedes, estudiantes de octavo grado, a nombre de Don Sabi y este servidor, profesor Denis Paguaga, a esta clase de estudios sociales. Acomódense y acompáñennos. Bien, vamos a conocer ahorita cuáles serán las expectativas que pretendemos alcanzar con esta clase y al término de la misma pues estarán en capacidad de, número uno, analizar la división política del continente americano. 2. Establecer las diferencias y semejanzas entre los países americanos. Y 3. Identificar los países y capitales de América en un mapa. Son los tres objetivos que pretendemos lograr al término de esta clase. Algunos materiales a utilizar para ella serían cuaderno, lápiz, colores, mapas, un smartphone o algún dispositivo móvil para conectarse a internet. Bien, el tema entonces es la geografía política de América. Ahí está para que puedan copiarlo y subrayarlo en sus cuadernos. Como bien lo dice el tema, pues vamos a hablar sobre la geografía política del continente americano, que es nuestra casa. Y pues ya sabemos que la geografía política pues es una de las ramas de la geografía y que se encarga de estudiar pues cómo se dividen los países, ¿verdad? Cómo se dividen los territorios en países y cómo los países a su vez se subdividen en provincias, departamentos, municipios, aldeas, etcétera. Entonces vamos a hablar de lo que es la parte política, de la división política del continente americano. Y vamos a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo está dividido el continente americano? Ya sabemos que a nivel de América hay bastantes países, ¿verdad? Pero no todos esos países pues tienen la, la característica de ser estados independientes, ¿verdad? Así que vamos a conocer ahorita cómo está dividido todo el continente territorialmente, ¿verdad? Políticamente. Ahí lo tenemos. Sabemos que nuestro continente americano es el segundo continente más grande del mundo y también el segundo más poblado, ¿verdad? Entonces, solo después de Asia, pues que es el continente más grande del planeta y el más poblado. Luego sigue América, ¿verdad? Que es el segundo continente más grande y poblado también del mundo. Entonces, aquí lo tenemos, continente americano. Es un continente que está completamente separado del resto de los continentes, ¿verdad? Y también es el único que está en los dos polos, ¿verdad? Desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Muy bien, pues como podemos ver en el mapa, pues son varios de los países, ¿verdad? Algunos que ustedes puedan identificar ahí, por ejemplo, entre los más grandes, pues ya sabemos está Canadá, los Estados Unidos, Canadá, toda esta parte que se ve en color amarillo, es el país más extenso que tiene América, ¿verdad? Luego los Estados Unidos, ¿verdad? Que también es bastante grande y es el país más poblado que tiene América. Luego más al sur pues está México, que también es bastante grande y poblado. Y si nos venimos a Sudamérica, pues aquí pueden mencionarme el caso de Brasil, por ejemplo, que es el más grande, más poblado, más industrializado que hay en América del Sur, ¿no? Podemos mencionar el caso de Argentina. Entonces, si los contáramos esos países, vamos a encontrarnos que América está dividida políticamente en 35 estados independientes, ¿verdad? O sea, 35 países que tienen su propio gobierno, que son países libres, soberanos e independientes, ¿verdad? Entonces, son 35, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, los que mencionábamos ahorita,
El caso de Honduras también es uno de esos 35 países independientes, ¿verdad? Y el resto de países de Centroamérica, ¿verdad? También son países independientes, y a esos países se les conoce como estados nacionales, ¿verdad? Cuando tienen su propio territorio y su propio gobierno, ¿verdad? Entonces, a nivel de toda América existen 35 países que son estados nacionales, ¿verdad? Libres, soberanos, independientes. Pero también hay otros 15 territorios ubicados aquí en América, pero que son dependencias, o sea, eh, dependen administrativamente de otros países, ya sea de países de América o de países de otros continentes como de Europa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos países, o mejor dicho, estos territorios se les conoce como colonias o dependencias, ¿verdad? Están bajo la administración de bien de los Estados Unidos o de países de Europa, como por ejemplo vamos a ver más adelante, como el caso de Francia, Inglaterra, Dinamarca, que tienen colonias aquí en América, tienen territorios que están dominados por ellos aquí en América. Bueno, muy bien. Precisamente ahorita vamos a hablar de que las diferencias, las grandes diferencias que hay, ¿verdad? Y pues las semejanzas también entre los países americanos. Como pueden ustedes observar en el mapa, existen grandes diferencias en cuanto a su territorio. Si vemos aquí, por ejemplo, territorialmente, podrían mencionarme ustedes cuáles son los países más extensos y que se diferencian del resto porque tienen grandes cantidades de territorio. Así en orden sería Canadá, ¿verdad? Luego seguiría los Estados Unidos. Luego vendría por ahí Brasil, ¿verdad? Y el mismo Argentina también, entre los países más grandes, ¿verdad? Los 4 países más extensos de América, ¿verdad? Pero de todos los países de América, el más extenso es Canadá. Vean qué interesante. Es el más extenso, o sea, el más grande, pero no es el más poblado. O sea, no precisamente porque un país tenga bastante territorio quiere decir que es que ahí vive más gente, ¿no? Vemos como el caso de los Estados Unidos, su territorio es más pequeño, pero es mucho más poblado que Canadá, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos conviven más de 300 millones de personas, ¿no? Más que todo el territorio canadiense, que es mucho menos poblado. Entonces eso es importante, ¿verdad? Las grandes diferencias territoriales, ¿verdad? Vean ustedes estos grandes países, tanto en el norte como en el sur acá, ¿verdad? Con grandes cantidades de territorio, contrastan con los pequeños países que tenemos aquí en Centroamérica, ¿verdad? Cuyos territorios son bastante pequeños comparados con estos gigantes que tenemos, ¿verdad? En el norte o en el sur. Entonces ahí tenemos unas grandes diferencias en cuanto a territorio. Y bueno, ¿qué otras diferencias podrían mencionar ustedes? Por ejemplo, en cuanto a lo económico, podríamos decir pues que hay países en América, como todos sabemos, muy ricos, ¿verdad? Como el caso de Estados Unidos, es considerado la primera potencia mundial, ¿verdad? Económica y militarmente. Canadá también es un país desarrollado, ¿verdad? De hecho, ambos países, Estados Unidos y Canadá, forman parte del G8, el grupo de los 8 países más poderosos del mundo. Entonces esa es otra gran diferencia, porque si nos venimos aquí a Centroamérica y el Caribe, vamos a encontrar países bastante pobres, ¿verdad? O también aquí mencionando el caso de Bolivia, son países bastante pobres también. Entonces ahí hay una gran diferencia en cuanto a la economía y el desarrollo de estos países, ¿verdad? No es lo mismo el nivel de vida que hay en Norteamérica que el que hay en Centroamérica. Mucha diferencia. Y eso explica por qué tanta gente, ¿verdad?, se va de nuestros países a vivir a
a cualquiera de estos dos países de Norteamérica, especialmente a los Estados Unidos. Entonces, por esa enorme diferencia, ¿va?, en cuanto al nivel de vida que tienen las personas que trabajan y que viven allá. Entonces esas son algunas de las diferencias, ¿verdad? Culturalmente pues ya sabemos que hay muchas diferencias también, ¿verdad? En cuanto a las costumbres norteamericanas, muy distintas a las costumbres nuestras, ¿no? Porque ahí también entra la parte histórica. Sabemos que toda la parte norte de América fue colonizada por los ingleses y por eso ellos hablan el inglés. En cambio nosotros de México para abajo aquí, la mayoría de estos países fueron colonizados por España, ¿verdad? Y por eso hablamos español, con excepción de Brasil, que aquí fue dominado por los portugueses y por eso ellos hablan portugués. Entonces culturalmente, como podemos ver, hay unas grandes diferencias también, ¿verdad?, en cuanto a su historia y toda esa cuestión. Bueno, y en cuanto a las semejanzas, pues podemos decir entonces que aquí entre Estados Unidos y Canadá, pues el idioma predominante es el inglés, ya lo sabemos, un francés también en Canadá, mientras que de México para abajo, todo esto que se le conoce como América Latina, ¿verdad?, el idioma predominante es el español. Entonces, con excepción de algunas islas donde se habla francés, holandés, ¿verdad?, inglés también. Entonces, bueno, son algunas diferencias y semejanzas que existen entre los países americanos. Bien, pues vamos a avanzar un poco más en el tema. Y aquí tenemos, para ilustrarnos un poco mejor, ¿verdad?, los países que forman Centroamérica, donde está pues nuestro país. Nosotros estamos enclavados justamente en el centro, ¿verdad?, en la mera cinturita, ¿verdad? Hay quienes dicen que América se parece a una esbelta mujer, ¿verdad? No sé ustedes si le miran esa forma, ¿verdad?, pero hay quienes dicen que América parece que fuera una mujer esbelta, ¿verdad? Vean ustedes el mapa de América. Esta parte sería la parte de la cintura para arriba, ¿no? Y aquí Centroamérica sería como la cinturita, ¿va? Luego ya aquí, de aquí hacia abajo serían como las caderas, ¿va? Entonces hay quienes dicen que América se parece bastante a una esbelta mujer, ¿va? Bueno, pues aquí está Centroamérica precisamente, ¿verdad? Y si nosotros agarráramos los territorios de los países centroamericanos y los pusiéramos en estos territorios, ¿verdad?, que están acá, tendríamos que colocarlos una gran cantidad de veces para poder llenar estos inmensos territorios que tiene los países del norte o los países del sur, ¿verdad? Entonces, en su mayoría nuestros países, los países de Centroamérica, pues ya sabemos que son economías débiles, países subdesarrollados, con excepción pues por ahí de Costa Rica, que económicamente es el mejorcito de Centroamérica, ¿no? Panamá anda por ahí también, Guatemala, pero en sí son países de tabla media, que comparados con estos gigantes industrializados que tenemos en el norte o en el sur, ¿verdad?, hay enormes diferencias, muy enormes diferencias. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos otra pregunta, a ver qué dice este señor, si le gusta preguntar, ¿verdad? Pero por ahí dicen que el que pregunta es tonto por 5 minutos y el que no pregunta se queda tonto para toda la vida. Bueno, ¿cuáles son los territorios dependientes de América? Dice, quiere saber cuáles son, ¿verdad? Como ya mencionamos ahorita, pues hay países que son estados nacionales con su propio gobierno, pero hay 15 territorios ubicados en América que no tienen ese estatus de ser estados nacionales, sino que administrativamente están gobernados por otros países, están administrados por otros países. Vamos a ver algunos ejemplos. Para ello pues nos vamos a apoyar en el mapa
y vamos a ir mencionando algunos territorios que son dependencias, territorios que están colonizados por otros países. Por ejemplo, esta isla que ven ustedes ahí, ¿verdad? Groenlandia, que es la segunda isla más grande del mundo, ¿verdad? Groenlandia, después de Australia, que es la más grande, ¿verdad? Aunque hay algunos que dicen que Australia es un continente, ¿verdad? Más que una isla. Pero bueno, pues según los entendidos, Groenlandia sería la segunda isla más grande del mundo. Entonces, esta isla, vean ustedes, esta isla está ubicada en América, pero esta isla administrativamente está administrada por Dinamarca. Valga el juego de palabras ahí. Entonces, depende administrativamente de Dinamarca, y Dinamarca ya sabemos que es un país que está en Europa, muy lejos de América. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de una colonia europea ubicada en América, en este caso dominada por Dinamarca. Vamos a ver otro ejemplo de otra dependencia. Alaska, muy bien, Alaska. Vean ustedes dónde está ubicada Alaska, y si ustedes observan, este territorio tiene el mismo color que los Estados Unidos. En todos los mapas van a ver ustedes eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este territorio de Alaska es una colonia estadounidense. Es un territorio que pertenece a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es una dependencia de los Estados Unidos. Muy bien. Vamos a mencionar otro ejemplo. Otro ejemplo de otra dependencia. Estas islas que tenemos aquí, que como pueden ver, miren, están bastante lejos de Estados Unidos, en el Pacífico. Las islas de Hawái, donde se ubicó la famosa base de Pearl Harbor, ¿verdad? Que fue atacada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las islas de Hawái, muy paradisíacas, ¿verdad? Turísticamente, lugares preciosos, ¿verdad? Donde viene todo lo que es la cultura hawaiana. Pues precisamente estas islas pertenecen a los Estados Unidos, son colonias de los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a mencionar otro. Las Islas Malvinas. Nos vamos aquí a Sudamérica, casi cerca del Cabo de Hornos están las Islas Malvinas. Estas islas son varias islas, son archipiélago, y pertenecen a Inglaterra. Imagínense, Inglaterra, que es un país que está en Europa, y estos territorios de las Islas Malvinas están dominados precisamente por el Reino Unido de Gran Bretaña, más conocido como Inglaterra. Muy bien, vamos a mencionar otro. La Guayana, la famosa Guayana francesa, que hasta su nombre así lo dice, ¿verdad? Se llama Guayana Francesa, y obviamente pues depende administrativamente de Francia, que es otro país europeo. Muy bien, seguimos conociendo otras dependencias o territorios ubicados en América, pero que son administrativamente dirigidos por otros países, ¿verdad? Vemos el caso de las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes quedan justamente aquí, cerquita de lo que es Puerto Rico. Las Islas Vírgenes pertenecen a Estados Unidos y a Inglaterra. Aquí cabe señalar que las Islas Vírgenes son varias, es un archipiélago, ¿verdad? Cuando hay varias islas cercanas entre sí, se le conoce como archipiélago. Y dentro de todo el grupo de las Islas Vírgenes hay unas que pertenecen a los Estados Unidos y otras pertenecen a Inglaterra, ¿no? Así que por eso aparece ahí así, ¿verdad? Más que todo, las que están más hacia el norte son parte de Inglaterra, y los que están un poco más al sur son las de los Estados Unidos. Muy bien.
Puerto Rico, la isla del encanto, ¿verdad? La tierra del reggaetón. Bueno, pues, ¿quién no ha escuchado la música de Daddy Yankee, ¿verdad? Puertorriqueño, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, pues precisamente Puerto Rico, la isla del encanto, también es una colonia de los Estados Unidos. De hecho, los puertorriqueños no necesitan visa para entrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Tienen ciudadanía americana. Flamean la bandera de los Estados Unidos en ese territorio, ¿verdad? Entonces, son colonias, son dependencias de esos países. Muy bien. Hemos entonces conocido algunos ejemplos, hay muchos más, hay otra cantidad de pequeñas islas por aquí, algunas pertenecen a Francia, otras a Inglaterra, otras pertenecen a los Países Bajos, o sea, Holanda, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Guadalupe, Martinica, San Pedro y Miquelón, que pertenecen a Francia, que son pequeñas islas que casi ni se ven aquí en el mapa, ¿verdad? Y el caso de Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Turcas y Caicos, que están por aquí ubicadas también, pertenecen también a Inglaterra, ¿no? O Gran Bretaña, como se le conoce también. Y las Antillas holandesas, Curazao, Aruba, que son pequeñas islas aquí del Caribe, pertenecientes a las Antillas menores, ¿verdad? Pertenecen a los Países Bajos, o sea, a Holanda. Entonces, en esta parte del Caribe hay bastantes territorios dependientes, ¿verdad? Bastantes territorios que pertenecen sobre todo a países de Europa, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora tenemos otra pregunta ahí. ¿Qué quiere saber ahora, don Preguntón? Bueno, ¿cuáles son las capitales de estos países? Eso es bien importante también, ¿verdad? Saber los nombres de los países y sus respectivas capitales. Sabemos que en cada país hay muchas ciudades, pero por lo menos conocer las capitales, eso es básico, ¿verdad? Para todo buen estudiante de geografía. Bueno, pues vamos a mencionar algunas de las capitales de los países, pues, por decirlo así, más destacados, ¿no? Vamos a comenzar, ¿qué les parece si comenzamos de norte a sur, ¿no? Tenemos aquí la capital de Canadá, por ejemplo. La capital de Canadá es la ciudad de Ottawa, ¿verdad? Ottawa no es tan famosa la ciudad, es más famoso Montreal o Winnipeg, ¿verdad? Son grandes metrópolis, pero la capital es Ottawa, ¿verdad? Capital de Canadá. ¿Y la de los Estados Unidos cuál es? Ajá, Washington DC, ¿verdad? La capital de los Estados Unidos, Washington. Aquí cabe señalar que también hay un estado de Estados Unidos que se llama Washington, y está la ciudad de Washington también, que es la capital, ¿verdad? Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Ok, vamos ahora con México. La capital de México se llama México, conocido como México DF, ¿verdad? O sea, México Distrito Federal, capital de México. Muy bien, vamos a irnos ahora hasta América del Sur. Capital de Colombia, vamos a ver cómo se llama la capital de Colombia. Ajá, Bogotá, la ciudad de Bogotá. También Colombia tiene muchas otras ciudades importantes como Medellín, ¿verdad? Y otras ciudades por ahí, pero Bogotá es la capital, ¿verdad? De Colombia. Muy bien, vamos a ver ahora la capital de, si no me equivoco, vamos a ver el Ecuador.
El Ecuador. ¿Cómo se llama la capital del Ecuador? Quito. La ciudad de Quito. La capital de Ecuador. Muy bien. Más hacia el sur encontramos Perú. Vamos a ver. Capital de Perú. Ajá. La ciudad de Lima. Lima, Perú, ¿verdad? La capital es Lima. Muy bien. Seguimos avanzando y ahora vamos con este país que es alargadito, ¿verdad? Sí. Y yo creo que a eso le debe su nombre, ¿verdad? Y se llama Chile. Capital de Chile, Santiago. La ciudad de Santiago. Muy bien. Y así seguimos conociendo las capitales de algunos países de América. Vamos a la tierra de Lionel Messi, mejor jugador del mundo. Ya se van a enojar conmigo los que apoyan al Real Madrid, ¿verdad? Bueno, aunque ahora ya no juega Cristiano con el Real Madrid, ¿verdad? Pero aquí está la tierra de uno de los jugadores más destacados, ¿verdad?, del planeta en el fútbol, y es Argentina. Su capital es Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, muy bien. Seguimos conociendo las capitales. Vámonos a conocer la capital de Uruguay. Este pequeño país que está aquí, pero tierra de grandes futbolistas también, ¿verdad? De hecho, Uruguay ha sido campeona mundial en fútbol, ¿verdad? Así que es una poderosa selección de fútbol siempre, ¿verdad? Capital de Uruguay se llama Montevideo, la ciudad de Montevideo. Muy bien. Y ahora aquí más arribita está Paraguay. Paraguay. Tuvo un gran portero Paraguay, ¿verdad?, muy famoso, que se llamaba José Luis Chilavert, gran portero legendario. ¿Cuál es su capital? La capital de Paraguay se llama Asunción, la ciudad de Asunción. Muy bien, y más al norte observamos que está Bolivia. Vamos a mencionar cuál es la capital de Bolivia. Ajá. Bueno, pero antes entonces, ahí sí, ahí está la capital de Bolivia, que es la ciudad de La Paz, ¿verdad? La Paz, Bolivia. Bueno, y ahora sí vamos a conocer la capital de Brasil. ¿Cuál es la capital de Brasil? Ajá. Es la ciudad de Brasilia, capital de Brasil. Ahí lo tenemos. Brasil tiene muchas otras ciudades famosas como Río de Janeiro, por ejemplo, Recife, entre otras, ¿verdad? Pero su capital es Brasilia. Muy bien. Vamos más hacia arriba y vamos a llegar hasta Venezuela. Capital de Venezuela. Es la ciudad de Caracas, Venezuela. Son algunas de las capitales de los países, pues, más reconocidos o más grandes de América. Podríamos mencionar también la capital de Cuba, ¿verdad?, la ciudad de La Habana, y así pues la capital de los países de Centroamérica, ¿verdad?, que pues son un poco más conocidas por nosotros, ¿verdad? Así que bueno, hemos conocido las capitales de los principales países, ¿verdad?, a nivel del continente. Hemos estudiado el tema, estamos listos para verificar lo que hemos aprendido hoy, dándole respuesta a las siguientes interrogantes.
La primera, ¿cómo está dividido el territorio del continente americano? Así políticamente, ¿verdad? ¿Cómo se divide el territorio? ¿Verdad? Hemos mencionado pues que hay un número de estados nacionales que son países libres con sus propios gobiernos, pero hay otros territorios que pues son dependencias, ¿verdad?, de otros países. Entonces, ¿podrías explicar cómo está dividido el territorio americano políticamente? Número 2. Mencione los países que destacan por su extensión territorial. ¿Cuáles son los países que más territorio poseen, ¿verdad? Los más grandes. Podrías mencionarlos así en un orden del mayor, los 4 más grandes, ¿verdad? Y número 3. ¿De quién depende administrativamente la isla de Puerto Rico? ¿Verdad? Que es una de las dependencias que tiene América. Entonces, ¿a qué país pertenece administrativamente, verdad? Si eres capaz de darle respuesta a estas 3 interrogantes, significa que has logrado los objetivos que nos planteamos al principio. Y si no, pues sería bueno que hagas nuevamente una repasadita del tema para que puedas lograrlo. Muy bien. Bueno, te propongo el siguiente ejercicio para trabajarlo ahí en la comodidad de tu hogar. Primero es escribir un resumen de lo aprendido en esta clase, ¿verdad? Puedes escribir lo más importante que has captado de este tema ahí en tu cuaderno. Número 2, colorear el mapa político de América, ¿verdad? Colorearlo, cada país con un color diferente, cualquier color menos el azul, porque el azul pues se usa solo para el agua, para el mar, ¿verdad? Entonces aquí en tierra no se puede usar el azul, puedes usar cualquier otro tipo de color para colorearlo, y después de colorearlo escribes el nombre y la capital de cada país, el nombre y la capital nada más, porque si le escribimos nombres de las otras ciudades son tantas, ¿verdad?, que se nos va a llenar de letras el mapa. Entonces solo el nombre y la capital del país, ¿verdad?, de los países de América. Entonces esa es la actividad que te propongo. Bueno, esperando que esta clase te haya servido de mucho. Denle like al video si les ha gustado y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y bueno, pues nos veremos hasta en la próxima. Saludos a la distancia, que estén muy bien y recuerden que les quiero mucho.